Muy buenos días a los amigos y hermanos en la fe que me siguen a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. Un nuevo día de vida es un motivo para estar realmente agradecidos. ¿Cuántas personas, amigos, familiares se nos han ido? Casualmente hace 3 días se fue un amigo muy querido, mi amigo Stewart. Fue como un hermano, nos criamos juntos en el mismo barrio. Superó una operación quirúrgica de un tumor cerebral hace unos 15 años atrás, y después de esa operación la recuperación fue muy lenta, progresiva. Sin embargo, era un hombre de fe. Se hizo profesor en la UPEL, profesor de inglés. Era músico, tocaba el saxofón y aparte de eso era un brigadista, un muchacho ejemplar, y siempre hablaba de Jesús, lo que hacemos los cristianos. Entonces, yo sé que algún día le veré en gloria, mi amigo Stewart Ortiz. Mis sentidos pésames para familiares y amigos. Bueno, sean bienvenidos una vez más. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque sé que este mensaje debe salir por las redes sociales a las 9 de la mañana. Pero la verdad es que tengo algunas limitaciones. No tengo asistente. He invitado a personas, pero cada quien está en lo suyo. Y cuando uno busca voluntarios, la gente como que responde menos, porque hoy en día, bueno, lo que nos mueve es el dinero, pero en cuestiones de fe tenemos que orar para que la gente que ama a Dios colabore con estos ministerios, que lo que hacen es bendecir a la gente. Yo en realidad no soy pastor, no tengo salario pastoral, financio todo esto con la gracia de Dios y con mi bolsillo. No recibo ofrendas de nadie. Cuando pido colaboración es para desarrollar programas de emprendimiento para jóvenes que están en situación de riesgo social. Pero le doy gracias a Dios porque Él es fiel. Tengo mis 3 comidas a diario, tengo salud, y eso es una razón para estar agradecido. Dios es fiel y es bueno cuando le servimos con un corazón sincero, y nuestro deseo no es otro que bendecir a las personas. Y tengo la filosofía de Pablo. Pablo decía, siendo pobre pero enriqueciendo a muchos. Bueno, la pobreza es un término relativo. Yo prefiero decir teniendo limitados recursos pero enriqueciendo a muchos. Con ideas, con la misma palabra, mucha gente enriquece, porque cuando yo me convierto a Jesús y dejo de consumir licor, y dejo de consumir cigarro, y dejo de pagarle a mujeres de la vida para que me den amor a cambio de dinero, bueno, estoy ahorrando más dinero y me estoy haciendo rico. Entonces, bueno, esa es la filosofía de este ministerio Oasis de Paz. Quiero agradecer también a la gente de LinkedIn, esa plataforma profesional de la cual soy parte, porque me permiten este espacio para hablar de Jesús. Entiendo que es una red profesional, y por esa razón es que estos mensajes los subo los domingos en la mañana y los elimino en horas de la noche, porque la intención es que esas personas que están buscando escuchar algo distinto los domingos se conecten pues con este mensaje. Bueno, en este día le he querido poner como título a este mensaje o a esta disertación:
una pregunta que vamos a responder. ¿Es la Biblia un libro sagrado? ¿Y por qué es importante su lectura? Hay que entender primero que hoy en día esta generación que se ha levantado es muy distinta a la de los 70. Yo soy del 66. No me da pena decir mi edad. Tengo 54 años. Y me siento como de 25. Porque la realidad es que la edad es un estado mental. Estos días vi un video, creo que fue en TikTok, de una señora de unos 73 años haciendo flexiones de pecho con estos dedos, como lo hacía Bruce Lee. Definitivamente la edad es mental. Uno decide cómo sentirse. Y la verdad también es que la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, cobrarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, volarán como las águilas. Dependemos de la fortaleza del Señor, incluso para llevar a cabo la palabra de Dios. Entonces decía que hoy en día se está levantando una generación muy distinta a esas décadas pasadas, de hace 30, 40 años. Es una generación mucho más abierta en temas de sexualidad, espiritualidad, credos, maneras de ver la vida. En ese sentido, la Biblia ha venido a ser un libro controversial, porque la verdad es que lo que está allí contenido pareciera muy difícil de digerir, muy complicado de digerir para una sociedad abierta, sin prejuicios. De tal manera que hoy en día han surgido grupos religiosos, cristianos, que adaptan la Biblia a estas nuevas realidades. Ahora, la pregunta es, ¿qué pensará Dios de todo esto? Ahora, la Biblia ciertamente es conocida por quienes profesamos la fe en Jesús como un texto sagrado. Y cuando hablo de cristianos, me estoy refiriendo tanto al mundo protestante como al mundo católico. Los evangélicos no podemos seguir manteniendo posiciones radicales y pensar que Dios está en nuestro patio trasero. Hay que tener cuidado con eso. Igual con los católicos. Creo que el Papa Juan Pablo II hablaba de los evangélicos diciendo los hermanos del otro redil, pero por lo menos nos incluía como hermanos. Y en realidad son hermanos de una misma fe. Somos hermanos de una misma fe. Porque más allá de las diferencias, que son bastantes, y son diferencias irreconciliables de más de 500 años, ambos grupos creemos en lo fundamental, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa verdad debería unirnos en función de trabajar juntos para tener una sociedad mucho más humana, mucho más sensible con los problemas que hay. La desigualdad social, por ejemplo, la indigencia, el tema de las mujeres que se prostituyen por dinero, el tema de los niños que duermen en la calle y que consumen droga. Esas son respuestas que deberían darlas no solamente los gobiernos, la iglesia. Jesús lo dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Ahora, cuando estamos hablando de cristianos en el mundo, estamos hablando de 2.500 millones de personas, un 33% de la población mundial. Y quiero decir esto porque estos días veía un programa de televisión nacional
perdón, no nacional, un programa de televisión extranjero pasado en uno de los canales locales de mi país, y un moderador decía que ante las nuevas realidades, los grupos religiosos teníamos que ponernos a un lado y aceptar estas tendencias de vida. Bueno, con todo el respeto, me pareció una actitud muy arrogante de ese moderador y una ignorancia completa acerca de lo que es la fe y cómo la fe ha transformado la vida de millones de individuos y sociedades y naciones. Revisemos la historia y eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Ahora, la iglesia ciertamente tiene un mensaje en medio de esta pandemia, en medio de esta hambruna. La iglesia tiene algo que decir. Jesús lo dijo: ustedes son la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, ustedes son la reserva moral del mundo. Ahora, a mi criterio, los cristianos estamos rezagados, muchos debajo de la cama, temblando para no contagiarnos de coronavirus. Cuando leemos la palabra, el Señor nos confronta y nos dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces es un desafío. Yo como cristiano me protejo, tengo mis implementos, uso doble tapabocas. Por cierto, recomiendo en Venezuela, ante esta nueva variante de coronavirus que es muy contagiosa, recomiendo usar un tapaboca quirúrgico como fondo y luego el de tela. Y si usted está en un ascensor o un transporte público, use su protector plástico. Pero sobre todas las cosas, si usted es cristiano, manténgase en oración. Y si no lo es, bueno, conéctese con este ministerio para que aprenda a tener fe. Con el permiso de ustedes, voy a apagar mi celular porque estoy haciendo un corte para las redes y voy a seguir con el canal de YouTube. Bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? El término Biblia viene de la palabra biblión en griego, que significa una colección de textos breves, una colección de textos breves, una colección de libros llamados libros apócrifos o no inspirados. Ahora, ¿qué es la inspiración? Muchos grupos, incluso grupos protestantes, piensan que la inspiración es cuando un escritor bíblico cae en un estado de trance y comienza a escribir así como controlado por un espíritu. Eso se ve en el espiritismo, porque los espíritus malos lo que hacen es controlar a las personas. Cuando la Biblia dice que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y eso lo dice 2 de Pedro 1:21, se está refiriendo a que el Señor los libró del error doctrinal. Vamos a leerlo, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que podemos tener la tranquilidad de que las Biblias que leemos hoy en día son confiables, son una copia fiel y exacta del texto original, a excepción de algunas variantes que tienen que ver con traducción, pero que no trastornan la fe de los apóstoles.
Ahora, en lo personal, yo uso la Reina Valera 1960. Esta es una edición Thompson que conseguí hace unos 25 años, salió hace unos 25 años, si no me equivoco, y es una Biblia de estudio muy buena. Y tengo la versión Jerusalén, que es una Biblia católica, también muy buena. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Bueno, básicamente los libros apócrifos. Para el mundo protestante, libros no inspirados. Para el mundo católico, libros deuterocanónicos que sí son inspirados. Ahora, ¿por qué los protestantes consideramos, por cierto, lo quiero leer, estos libros son Judith, Tobías, Siracida, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y Baruch? ¿Por qué los evangélicos dicen o decimos que no son inspirados? Bueno, porque uno de los argumentos que se usó en esos concilios que se hacían era que la palabra de Dios tenía que ser escrita en hebreo, aunque parte se escribió también en arameo, que era el tiempo que se hablaba, o el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús, un idioma comercial, y lo hablaban los apóstoles también. Entonces, decía que no fueron tomados en el canon bíblico porque fueron escritos en griego y por lo tanto no eran confiables. Sin embargo, para la Iglesia Católica sí contienen palabra de Dios. Ahora, la posición protestante es que esos libros no están inspirados porque no apoyan doctrina, sin embargo, pueden leerse para cultura general. De hecho, la mayoría de los teólogos protestantes dicen que los libros apócrifos es un eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, que hay cosas que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no están claras, a no ser que pasemos por los libros apócrifos. Ahora, yo siento que en el pueblo evangélico hay un prejuicio serio con el tema de los libros apócrifos. He hablado hasta con amigos que son muy teólogos, evangélicos, y no quieren saber nada de estos libros porque lo ven así como una herejía. Hay que tener cuidado con eso, investigar. A mi pueblo parece por falta de conocimiento, leer. En lo personal me gusta leer mucho Siracida, Sabiduría, porque son libros que tienen muchos consejos para la vida. Cómo debe ser nuestro trato con los hombres, con las damas, con los gobernantes. Entonces, yo recomiendo su lectura. Bueno, y la posición católica es que son libros inspirados. Se dice que en el concilio de Tridentino fue donde se confirmó el canon de estos libros. Eso fue en el siglo XVI. En el siglo XVI. Y lo otro es que los primeros cristianos leían una Biblia que se llamaba la Septuaginta. Y la Septuaginta contenía los libros apócrifos, es decir, que eran leídos por los primeros cristianos. Por supuesto, en el tiempo de Jesús no, en el tiempo de Jesús circulaban, eran papiros, manuscritos que se enrollaban y se leían. Por otro lado, en la Biblia de Martín Lutero, que fue el gran reformador protestante, estaban incluidos los libros apócrifos, pero estaban separados, identificados como apócrifos, pero estaban dentro de la Biblia. Ahora, yo no soy teólogo, de verdad, no soy teólogo, ni presumo de serlo. Soy uno que lee e investiga, como deberíamos hacer los cristianos. Pero hoy en día, y quiero hacer un paréntesis con esto para exhortar, una de las características de la iglesia del siglo XXI es que vivimos de sermones enlatados. Nos conectamos con la Biblia solamente cuando vamos a la iglesia y le decimos amén a todo lo que diga el apóstol y el pastor, y por eso es que hay tanta toxicidad y gente enferma
en el sentido doctrinal de la palabra. Que nadie se moleste, por favor, como decía Guille Ávila, sonría, que el Señor le ama. Seguimos entonces. Esa realidad que hubo en esos años 1400, 1500 fue una realidad muy dramática, sobre todo cuando Martín Lutero se levanta y allí en el año 1483 comienza a luchar pues contra la corrupción de la Iglesia católica. En ese tiempo Lutero destruyó algunas indulgencias y criticaba fuertemente algunas bulas de los papas. ¿Cuál es la diferencia entre bula e indulgencia? Bueno, la bula es un documento pontificio expedido por el Papa o por la Cancillería Apostólica en donde se tratan materias relacionadas a la fe, mientras que la indulgencia se trata de pecados perdonados tras la intervención de la Iglesia. Entonces, en ese tiempo se comercializaba con la fe. Si usted tenía pecados mortales, pero pagaba algo de dinero o de oro, usted era librado, digamos, de alguna manera, perdonado por el sacerdote. Por otro lado, en ese tiempo, el ser sacerdote era tener poder. Estaba unido el poder político con el poder religioso. Por eso, en lo personal, creo que la Iglesia debe estar separada de la política. Eso no significa que no le influencia. Siempre he pensado que deben haber hermanos en la política, porque en las altas esferas del poder se necesita mucha luz y mucho sentido de justicia. Pero en el tiempo de Lutero había una corrupción terrible. Entonces habían hombres que eran ateos, pero gente de dinero, y le pagaban al Papa para que les diera, digamos, esa virtud de ser sacerdotes. Y muchos de ellos eran hombres perversos, malos, que dañaron la imagen de la Iglesia. Por eso, como hemos dicho, por cierto, quería decir algo que viene, me parece adecuado a colación por lo que estoy diciendo. Por lo general, mucha gente no cree en el cristianismo porque asocian la Biblia o a Jesús con el cura pederasta o con el pastor que se enriquece a costilla de la gente, de los fieles. Bueno, es un paradigma que tiene que ser cambiado. Yo siempre lo digo por las redes sociales. Jesús es paz. Jesús es armonía. Jesús es belleza en el sentido genérico de la palabra. No estoy hablando de belleza física, estoy hablando de belleza de corazón, de la interioridad humana. Jesús es orden. Jesús es orden. Y Jesús es progreso. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay hombres perversos que tienen la mente torcida y usan el evangelio para manipular y controlar y dañar, entonces empañan el evangelio de Cristo. Pero Pablo mismo lo advirtió: he aquí os digo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Ahora, yo en lo personal siempre he pensado que el pastor tiene que tener un diezmo, tiene que tener un salario, lo dice la Biblia. El obrero es digno de su salario. El pastor también tiene derecho a una casa
y a un seguro social para su familia. Y si hay condiciones, también un carrito para que se desplace. Ahora, cuando yo como pastor empiezo a querer usar Chanel o a querer tener un Ferrari o un reloj de oro, ahí comienza la distorsión de la fe. Y algunos lo justifican diciendo que Dios quiere la excelencia, que Jesús era rico. Bueno, revisemos los evangelios. El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Los únicos que mantenían a Jesús eran algunas mujeres que le escuchaban, entre ellas María Magdalena. Jesús no tenía empresas. Pudo hacerlo, pero no era su interés. Él dependía de Dios. En una oportunidad estaba una multitud con él con hambre. Y uno le dice: Señor, despídelos a su casa porque no tenemos comida. Y Jesús le dice: hagan un inventario a ver qué tiene la gente. 3 panes y 2 peces. Jesús ora por los alimentos y come una multitud de personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se habla de que eran unas 20, 25.000 personas, y recogieron 7 cestas de panes y peces. Entonces, el hombre de Dios verdadero depende de la gracia y la misericordia de Dios. Si hay un sueldo pastoral, amén. Pero si no hay que aprender a depender de la gracia de Dios. Ustedes pueden revisar mis redes sociales. Yo no le pido dinero a nadie, ni siquiera ofrendas, teniendo el derecho de hacerlo. Lo único que pido es apoyo para financiar programas de emprendimiento dirigidos a estudiantes que están perdiendo, que se van de la escuela porque no pueden, no tienen la capacidad, no sé, para estudiar, o para financiar, para apoyar a mujeres que hoy en día son esclavas de la prostitución, porque no consiguen empleo, porque han sido manipuladas por proxenetas. Eso es lo que yo pido. Ahora, yo les quiero hablar en este momento sobre, ya entendemos de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Lo dice la palabra, que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, primero, eran hombres santos. Sí, hay hombres santos. En toda la historia, desde el Antiguo Testamento, hay hombres que se han apartado para Dios. Muchos de ellos han cometido errores, como el rey David, que en una debilidad humana cometió adulterio con Betsabé. Pero él se arrepintió y Dios le levantó. Los predicadores no somos perfectos, no somos santos que tenemos aureolas, somos personas débiles y tenemos que orar mucho para ser protegidos, para no caer en la tentación, y tenemos que pedirle a los amigos de la fe que oren por nosotros. Estos días yo me bañaba como a las 6 de la mañana, lo acostumbro a hacer todos los días para levantarme fresco. Y algunas veces yo comienzo a hacer guerra espiritual mientras me baño, o mientras canto, o mientras como. Eso no tiene horario. Hacer guerra espiritual es entender lo que dice Pablo: no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en los aires. Y comencé a reprender mientras me bañaba, y no sé cómo me caí. Yo entendí que eso fue obra de los demonios. Ahora, hermano Edén, ¿usted cree que en el siglo XXI, en la era de la informática y de la tecnología y de las redes sociales, usted cree que existen demonios?
Por supuesto que lo creo, por Dios. Por supuesto que lo crea. Aunque lo niegue el Papa, yo lo creo. Hay un mundo espiritual en los aires que su trabajo es seducir a los hombres para que se rebelen contra Dios. Cuando hablo de hombres, incluyo la figura femenina. Estamos en tiempos apocalípticos, donde de un momento a otro va a surgir el anticristo. El anticristo es un sistema filosófico de pensamiento que se opone a Dios y a todo lo que sea cristianismo. Y ya en los tiempos de Pablo, ya estaba el espíritu del anticristo. Es un sistema de valores, de pensamientos, de filosofía, de humanismo que niega a Dios y la realidad cristiana. Lo dice la palabra. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús ha venido en carne y sangre. Ese es el anticristo. Ahora, los cristianos tenemos que despertar. ¿Es ahora o es nunca? Si nosotros seguimos durmiendo, si seguimos con una actitud pasiva, si seguimos debajo de la cama temblando de miedo para no contaminarnos, en la medida que demos un paso atrás, el anticristo va a dar un paso adelante. Entonces después no digamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Bueno, es que dejaste de orar, dejaste de dar la palabra, dejaste de modelar a Jesús, usaste el Evangelio para tus propios fines personales. Entonces viene el lloro y el ruir de dientes. Ahora, también la Biblia nos señala, y no es el tema, pero lo quiero abrir para abrirle los ojos a la gente, porque al diablo hay que desenmascararlo. El anticristo se va a encarnar en un hombre, mitad humano, mitad demonio, mitad Satanás. Es la encarnación de Satanás, que en algún momento de la historia humana, un momento muy parecido a este, se va a levantar. Va a ser un hombre que va a tener poder político, va a ser un hombre encantador, que acompañado por el falso profeta, lo van a declarar Dios. Y se va a parecer a Jesús. Por eso es que los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, tenemos que tener cuidado con las imágenes. Porque imaginamos a Jesús con la cara linda, con una barba y sonriendo. Pero el anticristo pudiera tener esa imagen. Y los hombres vemos apariencia, pero Dios ve el corazón. Y la verdad es que Satanás se viste como ángel de luz. Por eso dice la palabra que nos revisemos a ver si estamos en la fe. Porque el Evangelio no son emociones. Yo he escuchado a muchos cristianos decir testimonios que impresionan y hacen llorar. Eso me puede tocar a mí, pero eso es emoción. Hoy miles van hacia teleevangelistas que mueven masas y tocan a la gente y todo el mundo se va para el piso y la gente se impresiona. Este es el gran poder de Dios, como decían en los tiempos cuando Pablo predicaba. Pero Jesús es más que emociones, Jesús es más que sensacionalismo. Lo dijo Pablo: yo no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Ahora hay que tener las cosas equilibradas también, porque hay muchos cristianos que se creen tan espirituales que el amor es un tema reprimido. Yo siempre he pensado que el hombre de Dios tiene que tener pareja, tiene que tener esposa. Yo soy divorciado. Sí, me divorcié siendo cristiano, y lo digo con vergüenza.
pero el nivel espiritual que yo tenía hace 10 años no es el mismo que tengo ahora. Trato de orar más, trato de sincerarme más con Dios, trato de rectificar rápido cuando siento que fallo y oro a Dios por una compañera. Muchos amigos me han dicho, mira, esta es la chica, es linda, es atractiva, ¿por qué no le, como dicen por ahí, por qué no la seduces? Bueno, hay que preguntarle a Dios, Señor, esta es la mujer que tú quieres para mi vida. Pablo dice, no hagamos yugo desigual, porque, por ejemplo, si es una mujer que le gusta el baile, la discoteca, consultar a adivinos, ya ahí tengo un problema con mi fe. En algún momento va a venir la ruptura, porque estarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Muchas mujeres fracasan porque no saben la voluntad de Dios para su vida. Muchos hombres fracasan porque no entienden la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que la Biblia hay que leerla, porque la Biblia te da conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Voy a avanzar rápido porque el tiempo está en mi contra. Primera razón para estudiar la Biblia o para leerla. A través de ella conocemos quién es Jesús. Mateo 16, 13 al 20. Estaba Jesús con sus discípulos y Jesús desafía a sus discípulos y les pregunta, ¿qué escuchan ustedes acerca de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y unos le decían, bueno, Señor, se oye que tú eres el Cristo, se oye que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. Caminaban con Jesús, vieron los milagros de Jesús, pero no sabían quién era. Bueno, así anda mucha gente hoy en día. Gente que va a la iglesia, tiene la Biblia bajo brazo, pero no entienden quién es Jesús. Cristianos emocionales. Sin embargo, Pedro le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta expresión, esta declaración de Pedro, se convierte en la base para la fe cristiana. Por supuesto, ahí viene la división, porque los católicos entienden de que esa declaración suponía una sucesión pastoral, y de allí sale Pedro como el primer papa. Ahora, ciertamente, según lo que dice a Jesús y por otros textos, Pedro fue llamado para ser pastor de la iglesia, para tener un liderazgo allí en la iglesia. Pero era el primer papa. Hay que escudriñar, hay que argumentar para llegar a una verdad. El mundo protestante del cual soy parte, creemos que esa declaración es la base de la fe. Es decir, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y sobre esa base descansa nuestra fe. En Hechos 8, capítulo 26 al 39, vemos otro escenario. Había un hombre etíope, un funcionario de Etiopía, que es un continente africano, o parte del continente africano, y estaba leyendo el libro de Isaías, buscando, como muchos buscan, alguna verdad. Y el Espíritu le dice a Pablo, acércate a ese hombre, y Pablo se acerca y le pregunta al funcionario etíope, ¿entiendes lo que lees?
Y él le responde, ¿cómo he de entender si alguno no me explica? Y Pablo, desde esta lectura que era Isaías 53, vamos a ver si lo puedo leer por acá. Isaías capítulo 53, decía, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es el Mesías anunciado por Isaías y por otros profetas. Ahora, si Él es el Cristo, ¿por qué muchos no creen? Bueno, habría que escudriñar, pero la revelación bíblica y la base sobre la cual se basa la fe cristiana es la creencia, la convicción de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. También es interesante leer Primera de Pedro 1:10, vamos a ver si lo tengo aquí marcado. Primera de Pedro 1:10, si lo tengo marcado. Fíjense lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que tendría tras ellos. Los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo dice allí Primera de Pedro, que ellos primero inquirieron. Es decir, que la fe en Jesús no es algo mágico, no es que Jesús era un hombre bello, atractivo, poderoso, con imagen magnética, que influenciaba a su círculo de influencia, valga la redundancia, no. Jesús tenía esas cualidades, tenía una personalidad magnética, ciertamente, pero aquí se trató de que los profetas inquirieron e indagaron. Según el diccionario de la Real Academia, inquirir es examinar cuidadosamente algo. Indagar es intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con preguntas. Por otra parte, Pedro dice que no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto nosotros su majestad. Yo tengo una doctora, hace tiempo tuve una doctora que está en Chile. Ella, una mujer muy humana, me ayudó mucho, una científica de las mejores que hay aquí en Venezuela. Con mucho esfuerzo le pagaba la consulta porque no eran económicas, pero a mí me ayudó mucho. Y en una oportunidad le regalé un libro que escribí que se llama Timoteo el aprendiz, 16 lecciones para la transformación personal. Ella me lo agradeció y cuando yo le pregunté que qué opinaba ella acerca de Jesús, me respondió que para ella Jesús era una fábula. Bueno, para muchos Jesús es como Peter Pan o Superman, algo que un hombrecillo fanático que se levantó por allí en el Medio Oriente y comenzó a sanar gente. Alguien así como Saibaba. Equivocados están. Jesús dividió la historia en dos.
se convirtió en la piedra angular para los judíos. Aunque entiendo que hay judíos que han creído y se han convertido en judíos mesiánicos. Por cierto, mis palabras de respeto a la comunidad judía en Venezuela, al rabino principal